Con esto, entonces nuestras clases pues se grabarán. Luego, pues ustedes saben que las cuentas institucionales traen consigo, pues como eso es de Google, eso pues acarrea toda la suite de Google, entre eso pues una cuenta en YouTube. Entonces lo que eventualmente se harán es que las clases van a quedar allí en, pues, en el canal que se me asignó por la cuenta de la universidad, y pues al final del día o al siguiente, porque a veces no me da el tiempo, yo subiré el video de la clase a, pues, a dicho canal para compartírselos a ustedes en caso de que o no hayan podido asistir a clases o necesiten, digamos, revivir alguna explicación que yo haya dado en clase, ¿vale? Y lo pueden hacer a través de allí, ¿vale? Por ese lado, para que, para que por lo menos no se preocupen en cuanto al contenido de las clases se refiere. A ver, ¿qué más tengo que comentarles? Ya me acordé. Una, una preocupación un poco reiterada de parte de ustedes, ya me la habían manifestado bastante, era el tema pues de la evaluación, ¿cierto? Y es entendible porque pues bueno, técnicamente van conmigo hasta el 30 de este mes. Mm, y también pues que quedan como que, bueno, y al final cuál va a ser el segundo tema de evaluación, cuándo va a ser y esas cosas. Como yo les había dicho en otras ocasiones, a mí técnicamente solo me habían comentado para venir a dar el tema y pues que luego la profesora se encargaba de la evaluación. Pero ya pues estuve en contacto con ella, ya hablamos pues por correo electrónico, pero hablamos. Y pues es más, voy a leer textualmente lo que ella me comentó. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces, bueno, no, mentira, esto fue lo que yo le escribí. Entonces, bueno, entonces ella me dice que habló con el coordinador, ¿vale? Y que con él conversaron que lo pertinente sería que yo evalúe pues la parte que yo les estoy enseñando a ustedes, ¿de acuerdo? Ya que al llegar ella a evaluar algo que no ha enseñado, estoy leyendo textualmente lo que ella escribió. Al llegar ella a evaluar algo que no ha enseñado, podría acarrear alguna complicación con los estudiantes. ¿Listo? Entonces, por ese lado, la evaluación de estos temas de derivadas que estoy explicando, pues ya saben, va a estar a mi cargo. Yo soy quien la va a hacer y también soy, pues, quien la va a calificar, ¿vale? Que estamos un poco preocupados por la parte de los tiempos. La profesora también nos dice, no, por favor dígales que no desgasten el tiempo preocupándose por esto, pues el cierre del 70 para el registro de las notas es el próximo 23 de junio, que pues para eso falta todavía bastante. Entonces por ese lado, por los tiempos no nos preocupemos, ¿listo? Bien, entonces, bueno, ya creo que con eso queda claro que la evaluación de esta parte del curso pues va a ser conmigo. ¿Listo? La siguiente pregunta que podrían tener en mente sería ¿cuándo y de qué temas precisamente? ¿Cierto? Bueno, digamos que lo que me habría podido hacer es que como mi vinculación y pues el reemplazo que estoy haciendo de la profesora Street es hasta el 30 de este mes, que cae martes, ¿vale? Pues a mí me habría gustado hacer el examen ese día, ¿vale? ¿Y el examen de qué sería? De todo lo que hemos visto. Es más, voy a compartir la presentación. ¿Dónde está? Eh, Mejor dicho, de todo lo que hemos estado viendo. Desde acá que empezamos con lo de las derivadas, ¿cierto? Que lo de las rectas secantes, que cómo se calcula la derivada mediante la definición, ¿cómo se llama? Que, bueno, los ejercicios que hicimos de derivadas, que cómo distinguir cuando una función es derivable, no es derivable. Mejor dicho, todo lo que corresponde a estas diapositivas del capítulo 2 que corresponde al tema de derivadas, hasta lo último, porque vamos a ver todo, ¿sí? Hoy vamos a empezar con esta parte de derivación implícita, como ya les había dicho.
Y básicamente todo lo que son estas 42 positivas, todo esto es lo que se va a evaluar. ¿Listo? Em, Como les digo, lo ideal hubiese sido evaluar aquí en la fecha 30 del mes, pero pues para cuando tenía esa idea en mente, pues ocurrió justo ayer, ¿no? Que dijeron, no, a partir de las 2 de la tarde y hasta el 6 de junio, que esto es por acá, bueno, justo 8 días después del 30, se ordena en todas las facultades actividades no presenciales, ¿sí? O sea, trabajar de manera virtual, asincrónica, ¿cierto? Y pues, ¿qué pasa? Que con la profesora estamos de acuerdo que evaluación virtual no, evaluación virtual es algo que no garantiza, digamos, una buena calidad de la evaluación. Y supongo ustedes también sabrán, pues, los motivos de eso y entenderán por qué no optamos por esa opción, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es que como la medida de virtualidad va hasta el 6 y la evaluación pues iba a ser el 30, pues entonces lo lógico será hacer el examen parcial correspondiente a estos temas el día 8, ¿vale? El día 8 de junio, que ustedes pensarán, no, pero profe, usted técnicamente para esas fechas ya no está pues dándonos las clases. Yo ya hablé con la profesora, no se preocupen por ese lado, entonces como estos son como les digo, esos temas que se van a evaluar son los que yo estoy explicando, teniendo en cuenta ya todo lo que dije antes, así para esas fechas yo ya no esté, yo ya me comprometí con la profe, yo para ese día vengo, obviamente yo diseño el examen, yo vengo, mejor dicho, yo voy a la facultad, voy a la facultad, cuido el desarrollo del examen, atiendo las preguntas que puedan tener ese día, digamos lo normal, ¿sí? Asimismo, seré yo quien lo califique, quien les entregará las notas, hacen la revisión y pues luego le dejo las notas a ella pues para que las suba y bueno, a ella de lo demás de culminación del curso ya se encargará ella. ¿Listo? Pero bueno, entonces eso creo que era lo que hacía falta aclarar, ¿vale? Entonces, resumen, la evaluación de este tema la voy a hacer yo, es todo el tema de derivadas y la fecha de realización será el 8 de junio. ¿Listo? ¿Queda algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, inquietud, algo que quieran decirme? Perdón, ¿esa fecha ya es la definitiva? O sea, ¿no se puede modificar la fecha del parcial? Podemos hablarla. Desde que me lo preguntas, supongo que tienen conflicto con la fecha. Sí, tengo otros parciales. Permítanme, veo que varias personas están levantando la manita, pero aquí no me sale. Anderson, qué penas, no me sale. A ver, actividades, de pronto será acá. Profe, pues ¿Sí? mi pregunta es para saber si en el segundo parcial entra lo que es lo de límites en contexto. ¿Límites en qué cosa, perdón? Límites en contexto. Ya, no, la parte de límites tenía yo entendido que ya se las había evaluado la profesora. Entonces, lo que yo voy a evaluar técnicamente es lo que yo he explicado, ¿sí? Yo empecé a explicar desde aquí, lo que son las rectas secantes, lo que es la derivada y todo lo que han estado viendo conmigo en las clases, eso es lo que se va a evaluar. Que por aquí había unos límites en ciertas definiciones que había que calcular, esto posiblemente pues obviamente podrá salir en el examen, ¿sí? Pero a lo que voy es que el tema como tal es lo de derivadas, ¿listo? ¿Sí queda claro eso? Listo, profe, vale, entiendo, sino que pues yo hice la pregunta pues porque pensaba que de pronto usted lo iba a incluir porque la profe Astrid, ella había dicho que para el segundo parcial iba a entrar también lo de límites en contexto, entonces por eso quería pues matar la duda. Ah, vale, no, pero tranquilo, por ese lado, pues yo como ya lo especifiqué, se va a evaluar es lo que yo expliqué, ¿listo?
Listo, profe, vale, gracias. Veo la mano levantada de Karen Dayana, pero me parece que antes de ti la había levantado alguien de nombre Juan, pero la volvió a bajar. Sí, Dime. yo, yo tenía una pregunta, era con respecto a si tenemos dudas, si hay alguna manera de que haya asesoría. Em, sí, sí, es posible. De hecho considero que bueno, de momento, aunque creo que del grupo de ustedes nadie me ha escrito, pero del otro grupo sí se han mantenido como que en contacto conmigo, ya sea por WhatsApp o por correo, manifestándome dudas. A veces con una foto es suficiente o les puedo mandar video. Digamos que me queda un poquito complicado la parte de definir un horario de asesorías porque pues aparte de las clases con ustedes tengo las clases de los grupos de las facultades, mis clases del doctorado y otras reuniones, entonces es un poco complejo. Entonces lo que de momento puedo decirles es que así me pueda demorar en responderles, ¿vale? Traten de, cuando estén estudiando, si tengan alguna duda o algo, no duden en escribirme, ya sea por el WhatsApp que se los di el primer día que fui a clase o por el correo que, créanme, yo puedo ver el mensaje, puede ser que no se lo responda en el momento porque esté ocupado con alguna otra cosa, pero yo le voy a responder, ¿listo? Voy a tratar también entonces en lo posible de tratar, no sé, terminar las clases unos 30 o 15 minutos antes para atender las dudas que puedan tener de ejercicios o demás, ¿vale? Eso es lo que digamos de momento me es más posible cumplirles, ¿listo? Vale, gracias. Karen Dayana. Hola, profe, compañeros, hola. Profe, es que te tenía una pregunta. Sí, Es que dime. la profe así en los parciales nos deja sacar las dos tablas, la de las derivadas y otra. ¿En el suyo también es? ¿Podemos Sí, sacar esas? sí, no se preocupen. En lo que vaya a ser exámenes, en el examen, pueden utilizar la hojita de fórmulas, pueden utilizar las que tengan, sí, las que están suministradas en estas diapositivas, las hojitas de identidades trigonométricas, ese material que ya a ella les ha permitido utilizar tanto exámenes como en clases, conmigo también. ¿Listo? No hay problema. Vale, profe, y otra cosa. Sí, ¿Será que podemos hablar sobre cambiar la fecha del parcial sí, sí, claro. Dame un momentito, atiendo para la el última. 15? Pues, ok, hay una fecha propuesta. Dame un segundo, atiendo la última pregunta y ya hablamos de eso, ¿listo? David. Buenas, profe, compañeros. Yo tengo una duda respecto, usted está tomando como guía las diapositivas o el material de la profe, Sí, correcto. pero aparte de esto, no sé, nos podría proporcionar un taller eh, usted, o sea, como de que lo haga usted mismo. O tú. Tengo material de cálculo uno, sino que digamos que lo tengo también con como que con algunas otras rigurosidades, porque por lo general yo lo coloco, yo dicto estos cursos por lo general en matemáticas, rara vez en otros programas. Puedo revisarlos y compartir y de indicarles de lo que tengo, decirles resuelvan tal, tal y tal ejercicio, ¿vale? Eso sí lo puedo hacer. Si para el viernes, y esto sí, por favor, sin pena, si para el viernes de pronto todavía no se los he mandado, porque a veces ando en tanta cosa que me olvido. Ah, chanfle, mañana es viernes. Pero sí, si para mañana, por ahí tipo 4 o 5 de la tarde, todavía no les he mandado las cosas, no tengan pena en escribirme, profe, mira, es que todavía no nos has mandado el material, no te olvides de eso, por favor, ¿listo? Y yo me encargo de eso, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Listo, ahora sí, Qué pena, yo te interrumpo antes de que sigas. Es que en lo que nos referimos a taller, o lo que se refirió mi compañero Sebastián, es que pues, con la profe y con la mayoría de profes nos damos cuenta de que ellos dejan talleres en los que nos dicen de pronto temas alusivos a esto o cosas como esta, son las que van a salir en el parcial, como para que uno no se vaya muy hacia la loca. Entonces era como en ese sentido, como para ver la forma en la que tú evalúas o cosas así para no irnos al punto ciego como tal. sí, pues bueno, también lo había entendido, de todas maneras como que un taller es como para ver
pues el tipo de cosas que uno puede esperar en una evaluación o algo así, ¿no? Entonces pues, creo que por ese lado sí había entendido bien la cosa. Lo que también sí nos da el tiempo, que creo que sí nos va a dar, es que podemos hacer eventualmente una actividad en clase tipo como que se les deje unos ejercicios allí para que trabajen entre ustedes, también para que sirva para ese objetivo. Primero que vean el tipo de cosas, como dices, que se pueden esperar el día del examen. Obviamente no iguales, no al mismo nivel, digámoslo así, porque la idea sería que resolvieran todo ese día. Pero que vean más o menos lo que se puede esperar. Y segundo, pues que si hacen bien las cosas, algo así como una actividad por décimas, ¿sí? Algo como eso sí también podríamos hacer y serviría para el propósito también que tú me acabas de decir. ¿Listo? Pero denme tiempo para planear bien las cosas. Jonathan Camilo Muñoz. Jonathan Camilo Muñoz, veo que tiene la mano levantada, cuéntame. Veo que acabas de bajar la mano, ¿está bien? Entonces, a ver, volviendo a la inquietud que me plantearon hace ratito, entonces, ustedes me decían que para el, a ver, vuelvo a ver el calendario, para el 8 no, sino que para el 15, ¿cierto? ¿Todos estarían de acuerdo con esa fecha o alguien también tiene inconvenientes con ella? Mani- Sí, eh, profesor, está perfecto. manita arriba quienes estén de acuerdo. O bueno, más bien, manita arriba quien no esté de acuerdo, más fácil. Ok. David, ¿tendrías un problema con esa fecha? No, no tengo problema, está bien, pero es una pregunta. Nos decía que usted llega hasta una fecha Ajá, con la que va a estar con nosotros, sí. pero al aplazar una semana más el parcial, la profe no llegaría a enseñarnos y mientras ella nos está enseñando el nuevo tema para el tercer corte, entraría su parcial. Pues sí, porque O, técnicamente estaríamos haciendo el examen en una de las, según entiendo con ella, tal vez lo tenga que hablar de nuevo, el examen se haría pues en una de las horas de clase. Pues técnicamente van a ir avanzando en el tema, pero esta clase que corresponde a la del 15 pues allí yo a lo único que voy es a hacer la evaluación. Ese día se verían conmigo y no con ella. sí, es que pues lo pregunto porque pues ya estando 2 semanas en clase con la profe y pues que llegue a hacernos el parcial, es decir, que sería mejor en mi opinión que terminamos el tema y pues Pues mira, ya yo te entiendo, hacer pero lo que sigue es básicamente aplicaciones de la derivada, ¿sí? Y en eso lo que tú vas a estar haciendo es derivar, básicamente, ¿sí? En el examen que van a tener conmigo no va a haber nada extraño, las cosas van a ser tipo como que calcule la derivada de tal cosa o que derivada por aquí, derivada por allá, ¿sí? Porque todo lo que se le va a evaluar son métodos para calcular la derivada, es lo que estamos viendo. Lo que van a estar viendo con la profe son maneras en las que se puede usar la derivada, para lo cual tú ya tienes que tener bien el tema del segundo examen. Entonces no es como que vayan a hacer cosas que estén desligadas, ¿sí? Como podría pasar si fuera que la evaluación fuera de límites y ahora con la profe estuvieras viendo derivadas, en esos casos sí te entendería que, bueno, entra un poco de choque de cables, pero técnicamente tú vas a seguir poniendo en práctica las cosas del segundo tema, entonces por ese lado creo que es algo de lo que no hay que preocuparse, ¿sí? Además que, Ok, como les digo, si es a lo que terminamos el tema, hacer la evaluación sería virtual y como ya hablamos con la profe, por ese lado no, definitivamente no es algo que veamos viable, ¿listo? ok, bueno, sí entiendo. Y sí, sí estoy de acuerdo con la fecha para el 15. Ok. Cristian Alexander, dime. Eh, Dime, Cristian, no se te escucha. Bueno, bajó la manita. Entonces,
Si estamos todos de acuerdo, que parece ser que así será, entonces el examen, dime Oscar. Sí, buenas tardes, qué pena. Lo que pasa es que con relación al link de la clase virtual, a mí no sé si le pasé a alguien más, no me llegó información. Entonces no sé si de pronto para próximas, que de pronto envíes un taller próximamente, no sé si de pronto me vaya a llegar o no. Ya, lo que pasa es que tengo los correos de quienes asistieron a la última clase, ¿sí? Entonces, de quien no haya asistido a la clase, pues no tengo el correo. Quien esté aquí, que no me haya pasado su correo, porque de hecho lo dije justo al iniciar la clase, pudo haber ocurrido, le pido que muy amablemente me deje en la parte del chat su correo, ¿vale? Para tanto que le lleguen los links de las clases y el material de apoyo que se vaya a mandar, ¿vale? Para Oscar y para quien pues falte. ¿Listo? Ok, muchas gracias. De acuerdo. Y bueno, entonces creo que por ese lado, bueno, yo ya les comenté todo lo que había que decir. ¿Tienen alguna otra duda o inquietud antes de que comencemos con el tema de la clase ahora sí? Carlos. Profe, disculpe, ¿tenemos fecha para acabar el tema del segundo corte o que se vaya dando respecto a las clases? Pues a ver, yo espero hoy mirar los dos temas que ya les había propuesto, la de derivada implícita y de, ¿cómo se llama? Y de funciones inversas, por el tema del plantón que había la clase pasada que ustedes me dijeron, bueno, profe, lo que pasa es que va a haber el plantón, va a ser todo el día y esto. Entonces a ustedes se les dejaría de lectura para que avancen esta parte de derivada logarítmica, que en un principio, como lo expliqué también la clase pasada, la del jueves antes de entrar a virtualidad, esto también espero que en principio el desarrollo de la lectura y de los ejemplos no sea muy complicado y retomaríamos entonces lo que viene siendo el martes 23 con el tema este de derivadas de orden superior, ¿sí? Y pues fíjate que ya espero que el martes o a más tardar el jueves 25 ya hayamos pues terminado con el tema. Para, no sé, tipo el 30 hacer la actividad tipo taller que les digo como para décimas para el parcial que viene y con eso ya sería todo lo que correspondería a lo que tienen que ver conmigo, ¿sí? Ese sería el plan. Jonathan. Volvió a bajar la mano. Bueno, entonces, ¿alguna última pregunta o comenzamos de una vez? Bueno, comencemos de una vez entonces. Jonathan, dime. Y bueno, la volvió a bajar. Bueno, entonces, a ver. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Sí? Pues hemos aprendido las cuestiones de las derivadas, cómo se deriva, hemos visto cómo se aplican algunas formulitas al tema de derivadas, ¿cierto? Pero lo hemos hecho para funciones que nosotros de alguna manera conocemos explícitamente, ¿sí? Que es lo que nos dice aquí. Hasta el momento, lo único que hemos aprendido a derivar son maneras en que tenemos a la variable y despejada como función de x, ¿sí? Por ejemplo, expresiones tipo y igual coseno de x o y igual x a la 4 más, yo que sé, 3 y pongámosle una de la x y demás ejemplos que se le puedan ocurrir. En estos ejemplos, fíjense que la variable dependiente y está despejada y del otro lado de la igualdad hay una función que depende de x, ¿vale? Está claro que y depende de x y se especifica, o dicho en los términos de acá,
se hace explícita de qué manera ocurre la dependencia de y con x. Por ejemplo, en la primera ecuación dice que y es el coseno de la variable x, y en la segunda pues que y se calcula haciendo x elevado al cuadrado más 3 veces e a la x, ¿sí? En todos los casos se sabe exactamente y a qué es igual, ¿sí? Pero esto no necesariamente ocurre siempre. Por ejemplo, vamos a pensar en la siguiente situación, miren. Vámonos a GeoGebra, que creo que ya lo tenía abierto por acá. Vámonos a la siguiente situación. Supongamos que tenemos una, ¿cómo se llama? Una circunferencia centrada en el origen. Vamos, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. ¿Listo? Ahí tenemos una circunferencia de radio 3. ¿Cierto? La circunferencia, pues allí tenemos el gráfico y pues ella es una curva en el plano, ¿sí? Y como hemos visto, a cualquier curva en el plano, pues teóricamente es posible plantearnos la pregunta de hallar la recta tangente a dicha curva en un punto dado, ¿cierto? Y pensemos que por ejemplo el punto fuera el siguiente punto. Vamos a ver, pongamos 3 raíz de 3 raíz de 2, digamos, sobre 2, y en la otra coordenada lo mismo, 3 raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces miren, tenemos nuestra circunferencia, ¿vale? Allí tenemos nuestra circunferencia. Tenemos un puntito, que es este punto A, que he dibujado aquí, ¿cierto? Ese punto tiene las coordenadas 3 raíz de 2 sobre 2 en ambas componentes, ¿listo? Entonces es natural pensar también en la ¿cómo se llama? En determinar la recta tangente a la circunferencia en ese puntito. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que cuando se nos pide hallar la recta tangente a una curva, lo que hacemos es derivar la función que describe esto, ¿sí? Y la pregunta aquí sería, bueno, pero ¿cuál es la función? ¿Listo? Entonces, mire, prestemos acá atención a lo siguiente. Nuestra ecuación en este caso es x al cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Listo? Y vamos a suponer lo mismo que hemos estado haciendo en todos los problemas que hemos visto hasta el momento. Vamos a suponer que x es una variable independiente ¿sí? Y la letra y o y es básicamente una variable dependiente. Es decir, es una función que depende de x. ¿Sí? Con esta notación, perdón, con esta notación y igual a f de x, lo que nosotros tenemos que tener claro, es que la variable y depende de los valores de x, ¿cierto? El problema aquí, ¿cuál es? Nosotros aquí técnicamente lo que tenemos no es una función ni nada por el estilo, tenemos una ecuación, ¿cierto? Digamos que el método extenso, porque resolver el problema que les acabo de plantear, que es hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en el punto, y vamos a colocar aquí el punto que les dejé allá, que era 3 raíz de 2 sobre 2
en ambas. Resolver ese problema técnicamente es posible, ¿vale? Y vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Vamos a resolverlo primero sin aplicar derivación implícita, que no es lo ideal, pero se los voy a mostrar para que vean que en un principio es posible, pero no es lo ideal, ¿vale? Y segundo, pues voy a explicar cómo se hace aplicando derivación implícita para que se vea que es el método más cómodo que puede haber. ¿Listo? Entonces primero, digamos sin derivada implícita, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, sin implícita. Eso es. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? Pues lo que nosotros sabemos es derivar cuando tenemos a la variable y despejada, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que haríamos sería despejar la y, ¿cierto? Nuestra ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y si quiero despejarla, pues bueno, este x cuadrado que está aquí, que está, ¿cómo se llama? Sumando, pasa al otro lado a restar. Y nos va a quedar y cuadrado igual 9 menos x al cuadrado. Y como tenemos y al cuadrado, ¿cuál sería el siguiente paso a hacer aquí? Si quiero obtener y. Sacar raíz cuadrada. Sacar raíz cuadrada a ambos lados, muy bien. Sacamos raíz. En este lado nos va a quedar raíz de 9 menos, carajo. En este lado nos va a quedar raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y ¿qué pasó con la y? Se cancelaron estas cosas, ¿cierto? Pero recuerde que como y estaba elevado al cuadrado, no se cancelan así como así. Y nos salen por aquí un bonito más y un bonito menos, ¿sí? ¿Vale? Y de aquí obtenemos dos funciones, una con más y una con menos, ¿vale? ¿Tiene esto sentido? Claro que lo tiene. ¿Por qué ocurre esto de una función con más y una función con menos? Observen qué es lo que pasa. Ustedes tienen una figura total que es la circunferencia, ¿cierto? Pero la circunferencia técnicamente tú la podrías dividir en dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? Entonces, miren lo que pasó. Cuando ustedes colocan, voy a colocar aquí la función que me dio en la parte con el signo más. Era raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? Así. Y ¿dónde está? Vamos a cómo le cambio el color a esto. Propiedades, ¿será? Color. Vamos a colocarla en rojito. Entonces, miren lo que pasa. Bueno, aparecieron muchos puntitos allí, pero miren que la parte que quedó coloreada en rojo fue la parte de arriba, ¿cierto? Lo que quedó coloreado en rojo fue la parte de arriba. La función, o mejor dicho, la opción de y que nos quedó con signo más, es la que corresponde a la curva de arriba. Y miren que si ahora colocamos lo mismo, pero ahora con menos, menos raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, ahora lo que se nos va a iluminar, y vamos a colocarla en rosadito, observen que ahora lo que se nos va a iluminar es la parte de abajo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que pasa. Cuando ustedes hacen el despeje de la y, les va a dar dos cositas porque estaba elevado al cuadrado. Una con más, una con menos. La opción de más le va a dar la parte de arriba de la circunferencia. La parte con menos le va a dar la parte de abajo de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, como para que entendamos un poquito allí por qué nos dan esos dos resultados. ¿Listo? Bien, ahora aquí viene la cuestión. Recuerden que tengo dos funciones, ¿cierto? La que describe la parte de arriba y la que describe la parte de abajo. Yo quiero la recta tangente en el punto que está indicado con azulito, el que dice A mayúscula, ¿cierto? Ese puntito azul, ¿en cuál de las dos mitades de la circunferencia está? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Pregunta muy sencilla. En la parte de arriba. Si estamos de acuerdo en que el punto está en la parte de arriba, la lógica y sabemos que para obtener la recta tangente necesitamos calcular la derivada de una función, ¿sí? Si vemos que el punto de interés está en la parte de arriba, ¿qué nos dice la lógica sana? De las dos funciones, la que tiene signo más o la que tiene signo menos, ¿cuál de las dos será la que tengo que derivar? ¿Cómo, Laura? Casi no se te escuchó. La del positivo. ¿Por qué pensarías que la del positivo? No digo que estés mal, pero dime por qué. Porque si el punto de interés es en la parte de arriba, en la parte positiva, pienso yo que la que debería derivar sería la positiva. Y estás en lo correcto. Como el punto, muy bien, como el punto está en la parte de arriba, ¿cierto? Y recuerden que ese punto se obtuvo con la opción de signo más, entonces vamos a derivar justamente esa opción. ¿Listo? Entonces, derivemos. Y igual a raíz de 9 menos x cuadrado, que es la opción de signo más, ¿cierto? Entonces, si ustedes derivan esto, entonces nos quedaría que y', o la derivada de y, pues, sería la derivada de raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Cierto? Y recordemos, aquí dentro de la raíz tenemos una funcioncita f de x, ¿cierto? Y la formulita que deben tener por allí, ya se deben ir familiarizando con ella, es que cuando vas a derivar raíz de f de x, ¿cierto? Esto nos daba un medio de raíz de f de x por f' de x, ¿cierto? Entonces, si aplicamos esto aquí, nos va a quedar un medio de raíz de f de x, siendo f de x 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada interna, ¿cierto? La derivada de f', que en este caso nos dará menos 2x, ¿cierto? Y con eso pues ya hemos derivado, ¿cierto? Luego pues simplificamos cositas, como que por ejemplo vemos que este 2 aquí está multiplicando y aquí abajo también. Profe, Sí, dime, Carlos. disculpe, ¿por qué la derivada interna sería menos 2x? Porque vas a derivar, mira, tú vas a derivar es 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando tú derivas, y como tienes una resta, la derivada se reparte.
derivada de 9 menos derivada de x al cuadrado. La derivada de 9 es una constante. Y las derivadas de las constantes de los números, ¿cuánto nos dan? 0. 0, ajá. Menos la derivada Ok. 12. Ya es claro, ¿cierto? Sí, bajo el 2, ok. Muchas gracias, profe. Listo. Eso fue lo que pasó. Muy bien. ¿Listo? Entonces, íbamos en que estos dos que están en numerador y denominador se simplifican, dándonos que al final y' es menos x sobre raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Vale? Y esta sería la expresión para la derivada. ¿Vale? Es un poco tedioso ponerse a hacer esto. ¿Por qué razón? Porque miren, a ver, vamos a colocarla de tal manera que se vea todo. ¿Por qué es algo tedioso haber resuelto este problema sin derivada implícita? Y ya vamos a ver cómo se hace con derivada implícita, cómo es el método y cómo se procede. ¿Listo? Pero observen, ¿qué fue todo lo que tuvimos que hacer? Pues en primer lugar tuvimos que despejar la variable que representa a la función, que en este caso es la y, ¿cierto? Al despejarla, y ojo, que esto es un paso muy delicado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, para poder derivar de la manera en que lo hemos estado haciendo hasta el momento, era necesario despejar la y. Y alerta de spoiler, esto no siempre va a ser posible. He escogido este ejemplo como para que se vea la similitud entre las dos cosas, pero quiero que quede claro desde ya, poder hacerlo de esta manera sin derivada implícita es algo que no siempre va a ser posible. ¿Listo? Empecemos por ese lado. Despejamos la y. Nos dieron dos funciones. Tocaba decidir cuál de las dos era la correcta para trabajar. Y luego pues derivar, que cosita que ya hemos ido teniendo práctica en esto. Pero la parte dispendiosa es en el despeje de la y, que insisto es algo que no siempre va a ser posible. ¿Listo? Esta sería la manera como obtendríamos la derivada de esta función sin derivada implícita. Vamos a ver entonces ahora sí qué es la dichosa derivada implícita y cómo se aplica en estas situaciones. Vamos a ver por acá y vamos a colocar con derivada implícita. Bien, entonces miren, es más, creo que me pareció ver aquí que estaba textualmente explicado. Miren, cuando ustedes van a aplicar derivada implícita, lo que ustedes tienen es una ecuación, ¿cierto? Sí, díganme. ¿Quién era? Ven, que es que no me sale el nombre de quien habló. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ok. Entonces, miren, cuando vamos a aplicar derivada implícita, lo que normalmente tenemos es una ecuación, ¿cierto? Y en este caso, justo tenemos eso. Nuestra ecuación es x cuadrado más y al cuadrado igual a 9. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con dicha ecuación? Derivamos a ambos lados respecto a la variable independiente que es x. ¿Listo? Ese va a ser y fíjense, no es necesario despejar la y para empezar a derivar. Puedes hacerlo en la igualdad derivando a ambos lados sin ningún problema. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer ese primer paso. Lo que tú tienes, entonces, según ese primer paso, vamos a colocarlo aquí como paso 1. ¿Listo? Vamos a derivar respecto a x en ambos lados de la igualdad. La derivada del lado izquierdo va a ser igual a la derivada respecto a x de lo que está del lado derecho, que es el 9, ¿vale? En esta notación de las derivadas, la d de arriba indica que vas a derivar, ¿sí? Y el de x del denominador implica que estás derivando respecto a x, ¿listo? Así es como se entiende esta notacioncita. Derivada respecto a x, ¿listo? Bien, entonces vamos a hacer las cuentitas. Tenemos que esto es una suma, ¿cierto? Tenemos una suma de términos allí. Entonces, lo usual, vamos a repartir la derivada. Sería la derivada respecto a x de x al cuadrado más la derivada respecto a x de y al cuadrado. Y aunque ya podría calcular la derivada del otro lado, vamos a dejarla allí indicada de momento. ¿Listo? Allí lo único que hemos hecho simplemente es repartir la derivada, que sabemos que en una suma podemos hacer eso sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué viene después? Ahora sí, calcular las derivadas. Derivada respecto a x de x al cuadrado. Esta de hecho la acabamos de hacer hace un ratito, recordemos. Baja el 2, queda la x y le restamos 1 al exponente y nos queda 2x simplemente. ¿Listo? Y ahí ya quedó. ¿Vale? Ahora bien, esta es la partecita donde podemos cometer un error, así que vamos a prestar mucha atención, ¿vale? Derivada respecto a x de y al cuadrado, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que, qué es lo que tienes que tener en cuenta aquí? Que y, no te olvides, me voy a devolver acá para que lo tengamos claro. Y no es cualquier cosa, y es una variable dependiente, es decir, y es una función que depende de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí donde tienes este y al cuadrado, técnicamente lo que tú tienes es una función elevada al cuadrado, ¿sí? Y recuerden lo que dice la formulita. Cuando tú tienes una función, vamos a anotarlo por acá de nuevo. Cuando tú tienes una función y está elevado a la n y tú la vas a derivar, la fórmula se aplica normal. N f de x elevado a la n menos 1, pero eso lo multiplicamos por la derivada de la función, ¿cierto? Es lo que siempre hemos estado haciendo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. La derivada de y, siendo y que juega el papel de la f de x, ¿vale? Entonces aplicamos la regla tal cual. Nos quedaría 2 por y, 2 menos 1 es 1, ¿cierto? Pero falta multiplicar por la derivada de la función, es decir, por y'. ¿Listo? Entonces básicamente estamos aplicando esta misma formulita de acá, solo que en vez de f de x tenemos a la y. Y se aplica esta fórmula porque y es una función que depende de x. Y por último, del otro lado de la igualdad, la derivada de 9, que como es una constante nos da 0. ¿Listo? Y allí ya hemos derivado, ¿vale?
hasta esta partecita, lo que es el paso uno, ¿está todo claro o hay alguna pregunta que les haya surgido de momento? Vale, si estamos bien, entonces dime, Santiago. Profe, ¿podría repetir el paso donde derivó y al cuadrado? Porfa. Sí, claro. Entonces, mira, vamos a borrar esto aquí. La formulita que coloqué en la nubecita morada, esta la tienes clara, ¿cierto? Esa de hecho está en las hojas. Sí, sí, señor. Listo, entonces mira lo que pasa. Aquí tú tienes que tener claro qué representa cada letra, ¿vale? X es una variable independiente, ella no depende de nadie, ¿sí? Pero Y es una variable que depende de X, ¿sí? Es decir, aunque no está escrito como tal, está, de ahí el nombre, está implícito que Y es una función que depende de X, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que tener muy claro cuando uno está en estos ejercicios. X es la variable, fíjate, X es la variable y Y es la función. ¿Listo? Y aquí tú tienes Y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces es como esta situación de la nubecita morada, de la fórmula. Porque tienes una función que es la Y, ¿sí? Solo que no está escrita como f de x, pero en tu cabecita tienes que tener claro que Y es una función. Y está elevado a un exponente, que es, en este caso, el 2. Entonces fíjate que estamos aplicando la formulita. ¿Qué hacemos con el exponente? Vamos a colocarlo aquí. El exponente baja, ¿cierto? Si tú aplicaras la fórmula, aquí iría 2 por la función por la derivada de la función. Esa sería la fórmula tal como la conocemos, ¿cierto? Pero en este caso, ¿quién es la función? La función se llama Y, ¿sí? Y es la función. Entonces, en vez de 2 por f de x, lo que nosotros escribimos es 2 por y, ¿cierto? Y la derivada de f, ¿pero quién es f? Insisto, es y. Entonces, tú la colocas como y', ¿vale? Entonces, lo único que hemos hecho es aplicar la formulita de la nube morada que está acá a la derecha, solo que en vez de f de x lo que tienes es la letra y, pero es la misma fórmula si te das cuenta. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, una vez culminada con la parte de derivar, pues ¿qué es lo que sigue? Veamos el paso 2. Dice, agrupe todos los términos que tengan la derivada de y, que en mi caso la escribí como y', pero si gustan también la pueden escribir de esta manera, de y sobre dx. No, como ya les he dicho en clases pasadas, esto es simplemente notación. Agrupar todos los términos que contengan la derivada de y en un lado de la ecuación y agrupar los demás términos en el otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a emplear dicho paso 2. La derivada de y la tenemos en este término, ¿sí? Entonces vamos a hacerle caso a ese paso y vamos a dejar el término que tiene la derivada de y de un lado de la igualdad, y el otro término, todos los demás términos los mandamos para el otro lado, que en este caso vamos a tener entonces que mandar ese 2x que está sumando al otro lado a restar, ¿cierto? Y con eso tenemos entonces ya realizado el paso 2.
hemos agrupado los términos de la derivada de un solo lado y todo lo demás para el otro lado. Juan, dime. Profe, en la parte que usted igualó a cero, ¿siempre se tiene que igualar a cero? No, depende de lo que te dé la derivada. En este caso quedó 0 porque la derivada de 9, que es lo que teníamos de ese lado de la igualdad, nos dio 0, ¿sí? Pero perfectamente te pudo haber dado otra cosa, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. Vale. Bien, entonces... Profe, ¿Sí, Carlos? disculpe si tenemos dos derivadas, o sea, despejamos igual. Sí, tú dejas lo que tenga derivadas, todo lo que tenga, por ejemplo, supongamos que aquí de este lado de la igualdad me hubiera dado un y', que no es el caso, pero nos dio, ¿sí? Entonces este y' que estaría de este lado de la igualdad, pues tú lo habrías pasado a este lado a restar, ¿vale? La derivada te pudo haber aparecido dos veces, pero lo importante es que todo lo que tenga derivadas lo mandes a un lado de la igualdad y todo lo que no tenga derivadas lo mandes al otro lado de la igualdad, ¿sí? Eso es lo que hacemos en este paso 2, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Ok. Profe, Sí, dime. ¿habrán puntos positivos para esta derivada implícita? Puntos positivos. ¿A qué te refieres, perdón? Por si acaso, o sea, pone algún ejercicio que hacer pues y se te gana un punto o algo. Sí, pero más adelante, de momento ahorita no he pensado en eso, ¿vale? Pero sí, luego dejaré ejercicios para lo que tú dices de puntos positivos y demás, ¿vale? Bien, entonces, ya habiendo completado con este paso, el paso final nos dice despeje a la derivada. ¿Listo? Entonces, para hacer el despeje, aquí simplemente como en las ecuaciones del colegio, ¿sí? Lo que quiero despejar es y'. El estorbo, entre comillas, digámosle así, es el término que le acompaña. 2y. 2y está multiplicando, por lo tanto lo mandamos al otro lado a dividir. Y nos va a quedar menos 2x sobre 2y que lo mandamos a dividir. ¿Vale? Y pues finalmente, simplificando 2 y 2, nos queda que y' es menos x sobre y. ¿Listo? Y esta sería la expresión para la derivada implícita. Que cuando aplicas derivada implícita, el resultado te puede quedar dependiendo de y también. ¿No hay problema con eso? No hay problema, ¿sí? En derivada implícita no hay problema si el resultado te queda dependiendo de las dos variables. No te preocupes por eso. ¿Listo? La otra pregunta que digamos de pronto nos puede estar surgiendo es, pero a ver, aquí con derivada implícita me dio menos x sobre y, ¿cierto? Y si nos devolvemos a lo que yo hice hace un rato, acá me dio fue menos x sobre toda esta raíz. Las respuestas no son iguales aparentemente, ¿cierto? Pero realmente sí lo son. Porque miren, en el denominador nos dio raíz de 9 menos x cuadrado. Y no se olviden eso, ¿quién era? Eso era y. O sea que si yo hiciera el cambiazo, aquí yo tendría menos x sobre y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede claro con esto? Que derivar en estos casos, ¿sí? Con derivada implícita, o sea, las dos maneras son equivalentes, sino que el primer método no siempre es posible, porque despejar a y, como ya les mostraré en un ejemplo en la siguiente hora, ¿sí? Despejar y no siempre va a ser algo posible. Y pues si no es posible, es mejor proceder de la manera que expliqué acá con la derivada implícita.
¿Cuál es el resumen? Pues básicamente los pasos que estaban en las diapositivas. De tu ecuación, en un primer paso, derivar a ambos lados respecto a x, aplicando las propiedades de derivada y las fórmulas que usted ya conoce. En un segundo paso, manejar los lados de la igualdad, haciendo que en un lado quede todo lo que tiene la derivada y que en el otro lado te quede pues todo lo que no tenga a la derivada. ¿Listo? Y en un último paso, que creo que no lo coloqué, pero que era este, y en un último paso, pues lo que tienes que hacer es despejar a la derivada de y. Y en eso consiste el método. ¿Listo? Hasta aquí de este ejercicio, ¿hay alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces, si no hay preguntas de momento, vamos llegando al momento del receso. A las 3:15 continuamos, ¿vale? Vaya, tomen agüita, refresquense un rato y a las 3:15 volvemos. Listo, profe.
Bueno, jóvenes, retomemos, ¿vale? Bien. Entonces, estábamos viendo las diferencias de cómo, pues, con derivada implícita los cálculos se simplifican muchísimo, ¿cierto? Entonces, esta es la manera en que tú puedes calcular la... Perdón. Esta es la manera en que tú puedes calcular la derivada para una función, ¿sí? O mejor dicho, para una función que forma parte de una ecuación que describe una curva. Quiero que noten también un detalle muy importante, ¿sí? Fíjense que en el proceso de derivación arriba, nosotros tuvimos que, pues, despejar y vimos que habían dos posibilidades, ¿cierto? Una que describía la parte de arriba y la opción con menos que describía la parte de abajo. Y pues dependiendo de si queríamos la parte de arriba o la parte de abajo, derivamos una función o la otra, ¿cierto? En derivada implícita, fíjense que en ningún momento nos tuvimos que tomar la molestia de hacer esa distinción. Aquí no estamos diciendo, ay, pero eso vale o para la parte de arriba o para la parte de abajo. No, esta derivada te vale para cualquier parte de la circunferencia, sea que estés arriba o abajo, ¿sí? Lo chévere de esto. Ahora bien, no nos olvidemos de lo que estábamos pensando, ¿vale? Estamos aprendiendo a derivar implícitamente, es verdad, pero también quiero que vean cómo se resuelven los problemas de recta tangente cuando hay que resolverlos con derivada implícita, ¿sí? Entonces no nos olvidemos del problema que planteé inicialmente. Teníamos la circunferencia, ¿cierto? Que bueno, yo creo que ya puedo quitar estas de colorcitos. Era solamente para ilustrar lo que pasaba. Tenemos la circunferencia, tenemos nuestro puntito de coordenadas 3 raíz de 2 sobre 2 y esto. Y necesitamos la recta tangente en ese punto, ¿cierto? Entonces no nos olvidemos de cómo se hacían esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a acabar de resolver eso. Entonces no nos olvidemos que el problema decía hallar recta tangente y en este caso es en el punto que es 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2. Bien. ¿Alguno se acuerda o tiene presente, que lo hemos visto en las últimas clases, cuáles son los pasos como que hemos tenido que seguir para cuando necesitamos calcular la recta tangente en un problema? ¿Se acuerdan cuál es el orden de las cosas que hacemos? Profe, primero hay que hallar la pendiente y de ahí aplicar la fórmula punto pendiente. Muy bien, Ángela. Angélica, perdón. Entonces primero hay que hallar la pendiente. ¿Te acuerdas cómo hallábamos la pendiente? Voy con la fórmula, pero no me acuerdo bien la fórmula. Vale, no te preocupes. Entonces, exacto, lo primero que necesitamos es hallar la... Profe. ¿Sí, Carlos? La fórmula era y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Va, o sea, bien, sí, en general, ¿sí? Tú me estás dando esta fórmula, porfa, esto no lo escriban. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sí. Esta es la fórmula, fíjate, pero para aplicar esta fórmula tú necesitas conocer dos puntos. El que tiene coordenadas x1, y1 y el que tiene coordenadas x2, y2. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Pero mira que nosotros tenemos es un único punto. ¿Se acuerdan cómo le hacemos en estos problemas? Solo tenemos un punto. ¿Cómo hallábamos la pendiente de la recta tangente? Con la fórmula punto pendiente. Eso es cuando ya vamos a hallar la recta. De momento quiero la pendiente. Revisen sus notas, cómo lo hemos hecho en los ejercicios pasados.
mientras yo voy escribiendo aquí. Entonces, a ver, lo que sí tenemos claro es que lo que decía Angélica hace rato es lo que hay que hacer. Lo primero es hallar la pendiente. Entonces, por eso coloco aquí, hallemos en primer lugar la pendiente. Porque si tú hallas la pendiente, recuerden, con la pendiente y ya con el punto, ahí sí lo que todos han estado diciendo, aplicamos la relación punto pendiente. Eso es verdad, pero la cuestión es, ¿cómo hallamos la pendiente? Tengan en cuenta que pues si todo esto lo estamos haciendo con derivadas, la derivada en algún momento tendrá que jugar un papel importante, ¿no creen? ¿No era derivando como en un punto X determinado? Sí, eso, esa es la cuestión. Muy bien, por ahí va la cosa. Entonces, miren, esto que voy a colocar no lo escriban, ¿vale? Lo primero que nosotros hacíamos era hallar la... Nosotros hallábamos f', ¿cierto? Usualmente a usted le dan un punto de coordenadas x0 y y0, que en este caso es este que yo le estoy dando acá. 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Usted halla la derivada, la fórmula general de la derivada. Luego, la pendiente la hallas, como acaba de decir. Qué pena, creo que no alcancé a ver tu nombre cuando me hablaste. Pero como nos decía la compañera, luego la derivada la evaluamos en el puntito X particular que tenemos, ¿sí? ¿Que quién es este X? El de la coordenada del punto, ¿cierto? Y después de esto, aquí sí ya, como tendremos ya la pendiente y ya tenemos el punto, aplicamos la relación punto pendiente. ¿Sí? A grosso modo, eso es lo que hemos estado haciendo en los ejercicios que trabajamos de recta tangente. ¿Vale? Pero ahora, pues, esto es para cuando la derivada la hacíamos de la manera que hemos estado viendo en las clases pasadas. ¿Cambiará en algo ahora que estamos trabajando con derivada implícita? Digamos que solamente cambia un poquitito, ¿vale? Pero la idea es la misma. Entonces vamos a seguir este esquema. Vamos a colocarlo en una nubecita por aquí. Vamos a seguir este esquema. Ya tenemos la fórmula de la derivada, ¿cierto? Entonces, sabemos que y' en general es menos x sobre y, ¿cierto? Esto es lo que hallamos para... Voy a colocarlo mejor de este lado. Esto es lo que ya obtuvimos de la derivación implícita. Calculamos la derivada de y y nos dio esto. Y entonces, ahora sí, miren. Esta primera parte es hallar la derivada. Eso ya está hecho. ¿Listo? Finalmente, pues entonces vamos a esta parte, miren. Hallar la pendiente. ¿Eso qué es? Es tomar la derivada y evaluarla en las coordenadas del punto, ¿sí? Entonces, la formulita nos dice menos x menos, observo el punto, ¿cierto? El punto es, fíjense, este de aquí al que le estoy colocando los paréntesis en morado. El punto es este, ¿vale? Menos x, la coordenada en x del punto es 3 raíz de 2 sobre 2. Entonces, colocamos menos 3 raíz de 2 sobre 2, ¿vale? Eso es x sub 0. Y todo eso tiene que ir sobre y. Entonces, sobre
Y lo que cambia ahora es que ya no es solamente evaluar en x, sino que como nuestra derivada también depende de y, pues también tendremos que evaluar en el y del punto que nos dan, fíjense. Y en este caso ese punto es 3 raíz de 2 sobre 2 también. Entonces aquí nos queda 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Y pues técnicamente allí ya evaluamos en el punto. Y ahora pues lo que tenemos que ver es esto cuánto nos da. Pero pues yo creo que es muy fácil ver, vamos a hacerlo con otro color, que tengo 3 raíz de 2 sobre 2 en el numerador y en el denominador. Entonces eso se cancela y nos da que la pendiente es menos 1. ¿Listo? Y con eso ya tenemos la pendiente. Fíjense que es exactamente igual a como lo hacíamos antes, solo que ahora ya no solamente evaluamos en el x, sino que también lo hacemos en el y del puntito que tenemos. ¿Listo? Hay que trabajar ahora con las dos coordenadas. ¿Listo? Y entonces ya cumplimos con el segundo paso. Con esto entonces ya podemos ir al paso final que nos dice que es aplicar la relación punto pendiente. Entonces vamos a ello. Colocamos acá finalmente. Hallamos la recta tangente. Aplicando la relación punto pendiente. Muy bien, y veamos cómo nos queda eso. Recuerden que la formulita de la relación punto pendiente es y menos y0 igual pendiente por x menos x0. ¿Cierto? Y empezamos a reemplazar los valores que tengamos. Por ejemplo, y sub 0, acá tenemos que es 3 raíz de 2 sobre 2. Y x sub 0 también es ese mismo valor, ¿cierto? Entonces los reemplazamos aquí. Y sub 0, ya dijimos es 3 raíz de 2 sobre 2. X sub 0 también es 3 raíz de 2 sobre 2. Vamos a hacer estos paréntesis más grandes. Y la pendiente de la recta tangente que nos dio menos 1. Entonces vamos a colocarla aquí. Menos 1 por todo esto. ¿Sí? Y entonces pues ahora ya lo único que tenemos que hacer pues es despejar a y. Entonces nos queda y menos 3 raíz de 2 sobre 2 es igual menos 1 por x, pues nos queda menos x, menos por menos da más, y nos queda 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Y en un paso final, pues bueno, este término de aquí que está restando pasa al otro lado a sumar y nos queda que y es igual a menos x más ambos están sobre 2, entonces va a quedar 3 raíz de 2. ¿Listo? Y esta sería entonces la formulita para la ecuación de la recta tangente en ese punto dado. ¿Listo? Entonces, el resumen aquí de lo que hay que hacer simplemente es que el esquema es el mismo a como lo habíamos visto antes, con la particularidad de que ahora al evaluar en la derivada ya no lo hace solo también en la coordenada en x del punto, sino también en la coordenada de y. ¿Listo?
¿Alguna duda o pregunta del ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta ahí en lo último, que se supone que pues despejaste Y, ¿cierto? Sí. Y al otro lado pues está menos X que ya estaba. Ujú. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué solamente colocaste 3 raíz de 2? ¿Qué pasó con los dos? Vale, lo hago más despacito, ¿vale? Básicamente hice la suma. Entonces, a ver, como bien dijiste, este menos x, el que ya teníamos, este más 3 raíz de 2 es el que ya estaba de este lado. Y voy a colocar en rojo el que con signo menos pasó a este lado a sumar. ¿Listo? 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, en el siguiente paso vamos a hacer la suma de las fracciones. Entonces, menos x te queda igual, ¿cierto? Y en esto, mira, tienes dos fracciones con el mismo denominador, entonces el denominador queda igual, ¿cierto? Y haces la suma de los numeradores. 3 raíces más 3 raíces me dan 6 raíces. Y 6 entre 2 te queda 3. Por eso al final la respuesta quedaba así. Menos x más 3 raíz de 2. No sé si con esto así ya queda más claro. Sí, profe, ahora sí, ya, es que no miraba bien, pero ya. Vale, no hay problema. ¿Alguna otra duda o inquietud? Bien, veamos en GeoGebra cómo queda esto. A ver si en efecto sí es tangente. Imagínense que no me salga, ay Dios mío. Entonces, la respuesta nos dio menos x más 3 raíz de, carajo, 2. Y ahí está, miren. Como se pueden dar cuenta, la recta tangente, que es lo que les he estado explicando en estas clases, ella viene, la toca nomás en ese puntito y se va. No la toca en ninguna otra parte. Ella es tangente en este puntito y luego sigue su curso. Solo se tocaron allí y ni más. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en cómo se procede en estos problemas de recta tangente cuando se trata de derivada implícita. No sé, en general, de lo que acabamos de mirar, ¿alguna pregunta o algo? Igual voy a hacer otro ejemplo, no se preocupen. A ver, veamos el siguiente ejemplo. ¿Listo? Una cosita, por si acaso, bueno, que supongo ya se dieron cuenta, ¿sí? Los ejemplos que yo estoy haciendo no son los que están aquí, ¿sí? Yo estoy explicando con unos ejemplos diferentes para que, bueno, eventualmente usted, si me está entendiendo lo que yo le estoy explicando, luego pueda revisar estos de aquí por su cuenta, ¿sí? Y pueda entender el porqué de cada paso, y aunque de hecho lo ideal sería que primero lo hiciera usted solito y luego mirara y comparara con lo que ya está resuelto aquí, ¿sí? Para que eventualmente luego pueda hacer los otros ejercicios que están aquí planteados. Que de todas maneras, por la solicitud que me hicieron, yo también luego les dejaré otros ejercicios. No se preocupen por eso. ¿Listo? Pero bueno, entonces... y aquí hay uno como el que dice, miren, hallar la pendiente de... Esto es un círculo, esto es básicamente el mismo ejercicio, pero cambiando el radio del círculo y el punto. Entonces, con lo que les acabé de explicar, por ejemplo, este ejercicio 8 van a poder hacerlo, espero, sin ningún problema. Pero bueno, vamos al otro ejemplo que les tenía yo preparados. A ver. Entonces el ejemplo consiste en lo siguiente. Vamos a hallar nuevamente la recta tangente.
hallar la recta tangente a la curva descrita por la ecuación va a ser x a la 3 más y a la 3 igual a 6x por y, y esto va a ser en el punto, a ver, veamos, si x es 3, aquí daría 6 por 3, 18, y por 3, 27, 25, el punto 3,3 sirve. Vamos a hacerlo en el punto 3,3. ¿Listo? Bien. ¿Por qué este ejercicio que traigo a colación es, digamos que es el más idóneo para que se vayan acostumbrando a la parte de derivada implícita? Porque en este ejercicio, si quieren hallar la recta tangente, recuerden, su primer paso siempre es hallar la derivada de la función y, ¿sí? Y a diferencia del ejercicio anterior, en este, vean, y es que al que logre despejar la y, le hablo a la profesora Astrid para que le deje el curso en 5, porque es imposible despejar y, aquí no se puede, ¿sí? Entonces, irse por los dos caminos como lo hice en el ejercicio anterior, aquí no se puede, es imposible. Aquí este problema, para resolverlo, sí o sí tienes que hacerlo con derivada implícita. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese primer paso. Vamos a hallar la derivada de la función. Entonces, en primer lugar, recuerden, este siempre va a ser su primer paso en este tipo de problemas. Hallemos y'. O, pues, si usted está utilizando la otra notación, de y de x, que es lo mismo, ¿vale? Derivada de y respecto a x. Insisto, usted use la notación con la que se sienta más cómodo. Antes de proceder con esto, pues veamos gráficamente más o menos cómo es la situación, ¿no? X a la 3 más y a la 3 igual 6x por y. Vamos a anotar todo esto acá, vamos a darle a actualizar. Entonces, la ecuación es x a la 3 más y a la 3 igual 6x por y. ¿Listo? Entonces, la curva en cuestión con la que estamos trabajando es esta de aquí, este moñito de la paz. ¿Listo? Y el punto en cuestión es el que tiene coordenadas 3,3. Este de aquí. ¿Bien? Entonces, básicamente el problema nos está diciendo, halle la recta que pasa por ese punto y por ningún otro, solo por ese punto. ¿Listo? Toca la recta, toca la curva allí y de resto no la toca en ninguna otra parte. Bien. Entonces, vamos a aplicar derivación implícita. Recuerde, usted parte de la ecuación, que es x a la 3 más y a la 3. De este lado tienes 6x por y. ¿Y cuál era el primer paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si quiero derivar con implícita. Derivar en ambos lados, profe. Exactamente, derivamos respecto a x a ambos lados. Entonces vamos dejando indicando eso. Derivada respecto a x de este lado y derivada respecto a x de este otro lado. Muy bien. ¿Listo? En un siguiente paso, ¿qué creen que pueda hacer? En el lado izquierdo de la igualdad, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Hay que darle la derivada a cada uno de los términos. Muy bien, entonces vamos repartiendo la derivada en cada término. Derivada respecto a x de x a la 3 más la derivada respecto a x de y a la 3. Muy bien.
Bien, ¿qué opinan del lado derecho? ¿Qué se les ocurre allí? Pues que X como es independiente y se puede ser 3X, o sea, esa derivada sería 3X. Mm, espérame, ¿tú me hablas de la de x a la 3 o de cuál? Sí, de esa, porque en la otra como la Y ya es dependiente de X, ya tocaría hacer otro paso. Ah, vale, 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 ya, ya, ya. Que tú ya me estás derivando el lado izquierdo. Yo estoy... Está bien, sí, estás en lo correcto. No quiero que entiendas mi observación como que no lo estás, porque sí estás en lo correcto. Pero en el momento estoy preguntando por este término que estoy subrayando. ¿Listo? Por este de acá, el de la derecha. ¿Qué hacemos con él? Profe, se saca el 6 y se deriva X y Y, Eso, ¿por qué sacas el 6? porque es un término independiente. Eso es. Sacamos el 6 porque es una constante y está multiplicando. Muy bien. Sacamos el 6 y nos queda la derivada de x por y. ¿Listo? Ahora sí, derivo el primer término como nos dijeron hace un momento y este nos queda 3x y a 3 le restamos 1 y se nos vuelve 2. Muy bien. Más. ¿Cómo creen que queda la derivada de y a la 3? 3 por Y a la 2, profe. 3 por y a la 2. De momento vamos bien, pero ¿qué pasa con y? No nos olvidemos que y es una función. ¿Qué término nos falta? La derivada interna. La derivada de y. Muy bien. Ese es el que nos faltaba, ¿listo? Cuando siempre estén derivando la y, nunca se olviden que por ahí siempre tiene que salir y', ¿sí? Este término siempre sale multiplicando cuando hacen esto, por ser la función interna. ¿Listo? Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Sí, Cristian? ¿Estaría bien si coloco de y de x? Sí, si tú quieres colocar y', está bien. Si lo prefieres colocar como de y de x, eso también está bien, ¿sí? Las dos notaciones representan lo mismo. Estaría correcto. ¿Listo? Entonces, si lo quieren dejar como de y de x, no hay problema. Si lo quieren colocar como y', no hay problema tampoco, ¿vale? Pues ya por esto, ya que lo cambié, vamos a manejar la de y de x. Pero las dos notaciones representan lo mismo. Bien, entonces ahora vamos 6 por cómo queda la derivada de x por y. ¿Qué creen que hay que hacer ahí? Fíjense, yo entiendo que de pronto esto nos pone a pensar un poquitito, ¿cierto? Por la regla del producto, ¿Por qué sería por la regla del producto? porque es una multiplicación. Yo repartiría la, la derivada y sería el producto de dos funciones. Exactamente, muy bien. Entonces, miren que lo que ocurre es justamente eso, estaba a punto de decirlo. Aquí tú tienes x por y. X, pues, es la función x normalita, ¿sí? X a la 1. Y está multiplicada por y, que ya también sabemos es una función que depende de x, ¿cierto? Entonces aquí tienes x por y por lo tanto hay que aplicar regla de la cadena, de la multiplicación, ¿cierto? Entonces recuerden cómo era eso, es la derivada del primer término, o sea, la derivada de x por el segundo término sin derivar más primer término sin derivar por la derivada del segundo término, la derivada de y respecto a x. ¿Listo?
Y fíjense que entonces con esto ya tenemos realizadas, bueno, casi que todas las derivadas. Vamos a colocar en un siguiente renglón, pues vamos a transcribir casi que todo igual. 3x cuadrado, 3y cuadrado por la derivada de y. Y de este lado, la derivada de x, ¿cuánto es que nos da? Ah, ya la puse. Nos da 1, ¿cierto? Es la derivada de x. Entonces nos queda 6 por y. Y nos queda 6y, ¿cierto? Más 6 por x por la derivada de y respecto a x, ¿cierto? En este paso lo único que se ha hecho es distribuir la x, el 6, perdón, a cada término. ¿Vale? Y con esto concluye el primer paso de la derivada implícita, que es derivar a ambos lados. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿por qué fue que se canceló la derivada en función de x ahí del x? Ah, porque es la derivada de x. Estás haciendo x'. Y eso, recuerda que eso es 1, ¿sí? Entonces, Ah, ok, ok. eso fue lo que hicimos ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso tenemos ya la primera parte de las derivadas, ¿cierto? Ya hemos calculado derivada tanto a izquierda como a derecha. Creo que esto también, perdón, es que apenas estoy aprendiéndome los nombres, pero uno de ustedes preguntó hace rato, profe, después del igual siempre nos tiene que dar 0, y yo le dije, depende de la función. Aquí te puedes dar cuenta que, pues, no necesariamente siempre nos tiene que dar 0 del lado derecho de la igualdad. ¿Listo? Bien, entonces ya derivamos a ambos lados. ¿Se acuerdan cuál era el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que debemos tratar de hacer? Dejar los términos de derivada a un lado y los de una variable al otro. Exactamente, muy bien, Angélica. Entonces, vamos a ir mirando 3x cuadrado, este no tiene derivada, de y de x, este sí tiene. Entonces, este término, vamos a dejar los términos de la derivada del lado izquierdo, ¿listo? Y veamos en el lado derecho que hay, 6y no tiene nada, y este 6x sí que tiene derivada, ¿listo? Entonces, vamos a ver. De este lado vamos a dejar el 3y cuadrado por derivada de y respecto a x, ¿cierto? En el lado derecho está 6y. ¿Qué es lo que he hecho? Pues de momento los términos que ya estaban en su respectivo lado los estoy dejando quietos. 3x cuadrado estaba sumando a la izquierda, pasa a restar a la derecha. ¿Listo? Y 6x por la derivada de y estaba sumando a la derecha, pasa a la izquierda a restar. ¿Listo? Entonces en este paso hemos reacomodado ya los términos. ¿Listo? Bien, ahora lo que vamos a tratar de hacer es despejar a la derivada de y. Recuerden, ese va a ser el paso que vamos a tratar al que vamos a tratar de llegar para culminar con el cálculo de la derivada. Les pregunto yo a ustedes, para eso, tratemos de identificar en el lado izquierdo un factor común. ¿Qué factor común ven ustedes que haya? ¿La y prima? Exactamente, ese es el factor común que tienen que encontrar, la derivada. Y' o de y de x es el factor común. Entonces, como buen factor común, lo factorizamos de y de x. Y pues entre paréntesis lo que nos queda. Del primer factor sale 3y cuadrado. Menos del segundo factor nos sale 6x. ¿Listo? Y en el lado derecho no hemos hecho nada. Dejamos esto tal cual. 3x cuadrado. ¿Listo? Bien. Y ya para concluir, si quiero despejar la derivada, ¿qué tengo que hacer?
Ese 3 y a la 2 menos 6x pasa a dividir. Exactamente, pasa a dividir porque está multiplicando. Entonces nos queda 6y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. ¿Listo? Y en teoría allí podríamos ya dejar el ejercicio. La derivada con esto ya está totalmente calculada, ¿vale? Pero digamos que como eventualmente vamos a darle valores a la x y a la y, de ser posible hay que tratar de simplificar lo más que se pueda la respuesta para que luego evitemos trabajar con números muy grandes. ¿Listo? Entonces, no sé, les pregunto, en el numerador, ¿hay algún factor común o algo que podamos extraer? El 3, ¿no? 3, ¿y cómo queda entre paréntesis? Sería 3, pues con factor común 2y. Ajá. Y ya sería menos x2. Menos x cuadrado, muy bien. Y en el denominador creo que ocurre algo similar. Sacamos el 3, ¿cierto? Y nos va a quedar acá y cuadrado menos 2x. Carlos, dime. Profe, qué pena una pregunta. Sí. Aquí donde repartió los términos que tienen derivada igual a los que no tienen derivada, Ajá. el 3x cuadrado no estaría multiplicando y pasa al otro lado a dividir, o sea, quedaría 6y dividido a 3x cuadrado. No, mira, porque aquí, aunque no se muestra, recuerda que aquí es como si hubiera un más. Y técnicamente mira que todo esto está sumándose. Entonces, el término que está sumando, sabes que pasa al otro lado es a restar, ¿sí? Ah, ok. No, era mi confusión ahí, profe, que bueno. Vale, no te preocupes, tranquilo. Y bueno, ya con esto, pues 3 se cancela con 3 y llegamos simplemente a que la derivada de y respecto a x nos da 2y menos x cuadrado sobre y cuadrado menos 2x. Y eso sería la derivada de y. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro de momento? Si ya tenemos la derivada, ¿qué es lo que viene a hacer ahora? ¿Para qué nos sirve la derivada? ¿Para qué fue que la calculamos? Para trazar la recta donde toca. Sí, pero ¿qué utilidad entonces tiene la derivada en ese proceso para lo que me estás describiendo que vamos a hacer? Para encontrar la pendiente. Eso, esto es para encontrar la pendiente. ¿Y cómo es? ¿Qué hago con esa derivada? Recuerden, la derivada nos dio esto. 2x cuadrado sobre y cuadrado menos 2x. ¿Cierto? Esto nos daría para cualquier x y para cualquier y. Pero nosotros necesitamos cualquier x y y o necesitamos uno en específico. Mire que usted no necesita hacer todo esto para cualquier punto. Usted lo necesita en el punto en el que x es 3 y y pues también es 3, ¿cierto? Recuerde que el siguiente paso luego de que usted haya la derivada es hallar la pendiente reemplazando por los valores de x y y que aquí tiene dados. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Nuestra derivada nos dio esto, pero teniendo en cuenta que el punto es 3,3, vamos a anotarlo aquí en un ladito, ¿cierto? Entonces reemplazamos y vale 3
X vale también 3. Reemplazamos y por 3 y las x también por 3. Bien. Y si hacemos las cuentas, entonces veamos, esto nos da 2 por 3 son 6, menos 3 a la 2 que son 9. Y acá lo mismo, solo que al revés, 9 menos 6. 6 menos 9 son menos 3. Y 9 menos 6 son 3. Y menos 3 sobre 3 nos da menos 1. Vale, entonces, bueno, no esperaba que me diera lo mismo que en el ejercicio anterior, pero no crean que Creo que eso te iba a preguntar. Sí. ¿Siempre va a dar menos No, uno? no, esto es una coincidencia de la que ahorita me estoy riendo. No piensen que siempre va a ser así, ¿vale? Qué pena, esto no siempre va a ocurrir. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí, esto es una feliz coincidencia, pero no crean que siempre va a dar menos uno. ¿Listo? Entonces, ya lo que falta, porque veo que se nos acaba el tiempo, entonces ya lo que falta es hallar la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? La ecuación y pues para ahorrar tiempo voy a simplificar aquí escritura de la ERT es, ya aplicamos pues la formulita, y menos y sub 0 igual pendiente por x menos x sub 0, ¿cierto? Donde aquí tenemos los valores en pantalla. La pendiente nos dio menos 1. X sub 0 y y sub 0 valen 3. Y pues lo mismo de antes, ¿vale? Despejamos a la y. Nos queda que y menos 3 va a ser menos 1 por x, nos queda menos x. Menos por menos va a quedar más. Y 1 por 3, 3. Para finalmente llegar a que nuestra recta nos va a quedar menos x más 6. ¿Listo? Y ahí está. Y fíjense que de hecho pues el esquema del ejercicio es el mismo de antes. Derivar implícitamente, hallar la pendiente reemplazando los valores de x y y de la derivada por los del punto que te indican, obtener el resultado de la pendiente y finalmente relación punto pendiente para hallar la fórmula de la recta. ¿Listo? ¿Alguna duda del ejercicio o en general de la clase de hoy? Bueno, jóvenes, entonces pues recuerden esto, yo lo dejo compartiendo ahorita, bueno, si me da tiempo para subirlo ahorita o si no más tarde. El caso es que entre hoy y mañana les mando el enlace para si llegan a necesitar volver a revisar las cosas de la clase, pues las revisen en el link del video. ¿Listo? Ya nos vemos entonces verdad, y tengo que asignarles el tema de lectura, eso es cierto. Entonces para la siguiente clase recuerden, pues tienen un tema pendiente para ustedes revisar a full detalle por las cuestiones de la clase del martes que no hicimos por los temas del plantón. Entonces la siguiente clase yo inicio con esto de derivadas de funciones inversas, que era lo que pensé que íbamos a alcanzar a abordar hoy, pero pues no fue así, no pasa nada, vamos bien de tiempo. Y lo que ustedes sí deben realizar, digamos que con todo el detalle, que en parte en la clase taller que tuvimos el jueves de hace 8 días, ya di unas ideas de más o menos cómo es esto, entonces espero que lo puedan manejar sin problemas, que es la parte de derivación logarítmica. ¿Listo? Entonces revisan esta parte, revisan los ejemplos, ¿vale? Todo esto que dice derivación logarítmica,
lo tienen que hacer. Hasta esta parte del ejemplo 19. ¿Listo? Y pues ya como eso lo tienen ustedes que hacer por su cuenta, pues ya si acaso preguntas muy puntuales como que me digan, profe, yo revisé aquí las cosas y no sé por qué en tal ejemplo de tal paso pasa tal cosa, ¿sí? Dudas muy puntuales. ¿Listo? Y luego de eso, si nos da la clase, pues terminaré ya el tema con esto de derivadas yo de orden superior. ¿Listo? Pero lo que sí insisto, deben revisar ustedes a full detalle es toda esta parte de derivación logarítmica. Y pues nada, jóvenes, no siendo entonces más por hoy, les agradezco mucho la atención, que tengan un muy buen resto de día y de fin de semana. Recuerden, quien no me haya dado su correo antes, déjelo en el chat antes de irse. Y pues nada, ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, que estén muy, muy bien. Vale, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.